Uno de los mitos que se dicen es que los departamentos son ámbitos inadecuados. De repente son ámbitos inadecuados, pero eso es lo que tenemos y tenemos que trabajar con eso. Siguiente, por favor. Aquí vemos cómo Alemania, que es, como dije, la cuarta parte del Perú, tiene 16 regiones o cantidad de regiones. En cambio, Perú tiene casi 25 y ahí podemos ver cómo los países más desarrollados están más fragmentados en territorios más pequeños. Siguiente, por favor. Otro mito, existen demasiadas municipalidades. En mi opinión, debería haber una municipalidad por cada centro poblado del Perú, para que cada comunidad maneje sus propios destinos y sus propios recursos, y no de que haya este centralismo de que gobierno regional, municipalidades, y quieren juntar las municipalidades porque dicen que hay demasiadas municipalidades. Siguiente cuadro, por favor. Miren, Alemania tiene 11.000 municipios. Francia, con 600, la mitad del territorio peruano, tiene 36.000 municipios. España, con más o menos también la mitad, menos de la mitad, tiene 8.500 municipalidades. Y en América Latina tenemos apenas un promedio de 1.000 y tantos distritos. Entonces, no es eso demuestra que no es necesario, siguiente por favor, acumular territorios para que en realidad hayan mayores dificultades. Se dice que las capacidades de gestión en los gobiernos regionales y municipales son deficientes. ¿Ustedes qué dicen de eso? ¿Ustedes no tienen capacidades? ¿No saben resolver las cosas? No sabemos hacer el SNIP, no sabemos gastar la plata. Para hacer Machu Picchu se necesitó SNIP. Para hacer los caminos del Inca, que iba desde Ecuador hasta Chile, se necesitó SNIP. Se necesitaron grandes capacidades, se necesitaron talento. No, sencillamente las capacidades de gestión están en los territorios, están en los pueblos. Y se hacen sistemas legislativos extremadamente complejos que les dificultan las cosas que ustedes las podrían hacer de manera adecuada. Siguiente, por favor. Miren ustedes sobre el gasto. Se dice que las municipalidades y los gobiernos regionales no saben gastar la plata. El presupuesto inicial de apertura nacional, 64.000 millones, regional 14.000, municipalidades 15.000. Cerraron el año, el gobierno nacional, más o menos con el mismo presupuesto, gastó casi el 90%, 89%. El gobierno regional duplicó su 113% fue su incremento, casi el 90%, casi gastó lo mismo que el gobierno nacional. El gobierno local aumentó el 50% más, gastó el 70%. Y así podemos ver en cada cuadro que el presupuesto inicial de apertura en los gobiernos regionales y locales se aumentó un 50%, algunos casi se duplicó. Sin embargo, la gestión de los gobiernos locales estuvo muy parecida y el regional estuvo muy pareja con el gobierno nacional. Entonces, ¿hay capacidad o no hay capacidad? Y una de las cosas que no se dice en estos cuadros, que son de la proyección del MEF, es que cuando los gobiernos nacionales, las entidades del gobierno regional, no pueden gastar los presupuestos, se los transfieren a las municipalidades en noviembre, en diciembre, y luego dicen no pueden gastar la plata. Entonces, no es solamente que no haya capacidad de gasto, sino de que está entrampado el sistema municipal. Siguiente, por favor. Por otro lado, el centralismo ha llegado que la gente se vaya en busca de las ciudades. Y entonces tenemos que casi el 30% de los distritos alberga apenas el 2% de la población. Y si sumamos las dos primeras columnas, 47 más 26, casi el 70% de la población tiene apenas el 17% de los distritos, casi el 17% de la población. Y en el 2% de las municipalidades del Perú está el 50% de la población. Eso es centralismo. Y esto es consecuencia de que todo se hace en Lima, las facilidades están en Lima, las universidades están en Lima, la salud está en Lima, etc. Todo está concentrado y entonces la gente viene a donde están los recursos. Siguiente, por favor. Por otro lado, se habla de que la corrupción es propiciada por la descentralización. Y entonces dicen la descentralización no permite un buen control, darles más presupuesto para que roben más. No importa que robe mientras haga obras. Esta es una frase que dijo hace muchos años el alcalde de Arequipa, Cáceres. Dijo, ¿a ustedes qué les importa que robe mientras haga obras? ¿Y saben lo malo de esta expresión? Es que la población, la ciudadanía se lo ha creído. Y entonces dice, bueno, pues no importa que roben con tal de que hagan obras. Y esto perjudica la imagen de ustedes porque entonces la gente empieza a creer que de todas maneras están robando. No te preocupes, la plata llega sola. No sé quién habrá dicho esto, pero es una frase que me suena conocida.
Y hay que tener presente, la corrupción está presente en todos los niveles de gobierno, en todos los poderes del Estado y también en el sector privado. Si no, ¿de dónde sale Odebrecht? Es parte del ser humano, está asociada con el poder y es con la consecuencia de la falta de valores. La corrupción no se va a corregir con más normas, con más Contraloría. En una reunión que hubo de AMPE el año pasado, en octubre, se presentó un representante de la Contraloría y sus cuadros eran: miren a tanta gente que he metido presa, ahora estoy metiendo más gente presa. Esa no debe ser la función de la Contraloría. La función de la Contraloría debe ser ayudar a que las autoridades, sobre todo con los cambios de leyes, no cometan errores. Tiene que haber una asistencia técnica, un control previo y control concurrente. No se trata de meter a esperar que cometa un traspiés, un error del alcalde para meterlo preso. Eso no es el rol de la Contraloría, es ayudar. Por eso se llama superintendencia, ¿no? Porque es una institución que está creada para ayudar al desarrollo local. Siguiente, por favor. Entonces, ya de cara a qué debemos hacer, no es que me haya fumado un troncho, que haya tomado ayahuasca, porque he estado pensando en cómo me gustaría el Perú del futuro. Entonces aquí les voy a plantear algunos escenarios para este año, para el próximo, hasta el 2050. Entonces lo primero que tenemos que hacer es revisar el marco normativo. ¿Cómo están la Constitución, la Ley de Base de Centralización, la Ley Orgánica de Gobierno Regional, la Ley de Municipalidades? Hay demasiado cruce y superposición de competencias y funciones. Y revisar la distribución del gobierno con criterios de subsidiariedad, complementariedad, de manera que la gestión del Estado sea eficiente. ¿Por qué lo que hace un gobierno regional lo debe hacer una municipalidad o viceversa? Porque si algo lo puede hacer la municipalidad, lo tiene que asumir el gobierno regional. Y parte de estos errores es porque también pasa con las provincias y distritos. El alcalde de la provincia también tiene el distrito del cercado, entonces tiene función de alcalde distrital y función de alcalde provincial. Entonces no se ocupa de la realidad de la provincia, se ocupa de su distrito capital. Y esto es consecuencia de una ley que está mal dada y que hay que revisar y corregir. Y dentro de esto hay que evitar estas competencias, pero cuando se trasladen competencias a las municipalidades, sean de centro poblado, sean de distrito, de provincia o a los gobiernos regionales, no hay que trasladar funciones o competencias sin los correspondientes recursos y capacidades. No te pueden encargar a ti. Si yo soy un consultor y me dicen, ¿sabes qué? Hazte un plan. Ya, ¿con qué plata? Ah, no sé, es tu problema. Te voy a dar 5 soles y resuelven el problema. Pero necesito un equipo de gente. No te puedo dar gente. Hazlo como puedas. Eso no es lógico, no es justo y conduce al fracaso. Siguiente, por favor. Hay que actualizar los sentidos sobre descentralización fiscal, una nueva propuesta. Este es un tema que es complicado. Yo mismo me declaro que no soy especialista en el tema, pero descentralización fiscal significa no transferir la plata, sino transferir la función de cobrar los impuestos a las municipalidades y a los gobiernos regionales. Entonces, hablábamos con un alcalde, alcalde Picota, y que decía, si yo trato de cobrarles impuestos a mi población, yo le decía, te montan en un burro y te sacan del pueblo, porque no hay cultura de cobrar impuestos. Entonces, descentralización fiscal, ojo, nos van a transferir, cobren ustedes los impuestos para que se mantengan a sí mismos sin las capacidades, sin la cultura, sin la preparación para hacer. Esto es bien peligroso. Y no todos los impuestos deben descentralizarse. Hay impuestos, como los territoriales, el impuesto predial, por ejemplo, que es bueno que se cobren localmente. Pero hay otros impuestos, como a los ingresos, a las ventas, que se cobran mejor desde el ámbito regional o nacional. Esto lo dicen los expertos que han trabajado estos temas y hacen estas recomendaciones. Entonces, cuando hablemos de descentralización fiscal, me parece bien. Porque yo tengo competencias y voy a financiar qué cosa voy a hacer. Pero ojo, tengo que hacerlo con las capacidades necesarias. Y en este sentido, hay que determinar a qué se pone impuestos, cuáles son las tasas, cómo se distribuyen los tributos y cuáles son las estrategias de implementación. Y esto tomarlo como un estudio, hay que actualizar, hay estudios hechos, hay que actualizarlos para poder finalmente recomendar lo que sea más conveniente en el tema de la gestión tributaria. Siguiente, por favor. Perdón, ¿puede volver a la anterior? Hay que revisar y formular el Plan Nacional de Descentralización al 2030 como un primer paso y al 2050 como un segundo paso. Porque hay que ser realistas, la meta no la vamos a conseguir mañana y mucho menos para el Bicentenario.
pero hay que trazarnos metas cumplibles en el corto plazo. Actualizar la visión, establecer objetivos en distintos episodios y diseñar un cronograma general de transferencia y funciones y competencias a gobiernos regionales y municipalidades, pero repito, con los recursos correspondientes para hacer una buena gestión. Siguiente, por favor. Hay que revisar nuevamente el marco normativo, actualizarlo, como dije antes, e incluir en el debate del Acuerdo Nacional como política de Estado el Plan General de Transferencia del Estado. Esto tiene que ser una política nacional, no puede ser una iniciativa de una autoridad, porque esto tiene que ser permanente y tiene que cumplirse con etapas en el largo plazo. Por otro lado, tenemos un territorio que tiene 1.874 municipalidades, de las cuales 196 son provinciales y 1.484 son distritales. Pero de estas distritales, 1.304 son rurales, declaradas por el Ministerio de Economía en una resolución, un estudio que se ha hecho. Y las leyes que nos ofrecen el Estado, sea las leyes que salen del Congreso o sean las leyes que salen de los ministerios, son leyes de naturaleza, de corte estrictamente urbano. Y entonces, ¿cómo las 3/4 partes de municipalidades, que son las rurales, tienen que cumplir y hacer su gestión con reglas que están diseñadas para las ciudades? Entonces aquí hay algo que no está funcionando. Por eso nosotros pensamos que hay que reconocer una tipología de municipalidades. En el primer cuadro que vieron las barras, donde estaban las distintas municipalidades, hay que hacer leyes para municipalidades de centro poblado, leyes para municipalidades rurales donde no hay capacidades, porque al final la tipología tiene que ver, si yo vivo en un pueblito donde ni siquiera hay profesionales, ¿cómo voy a cumplir las leyes? ¿Qué capacidades voy a contratar yo de mi territorio para hacer las leyes? No puedo hacerlo. De manera que las leyes tienen que adecuarse a lo que yo soy. Marco Tulio Cicerón, 50 años antes de Cristo, decía: no es la sociedad la que tiene que adecuarse al Estado, es el Estado que tiene que adecuarse a la sociedad. Y luego de revisar las normas, hacer la tipología y dar este tipo de leyes, hay que capacitar a la gente, tiene que haber un plan de desarrollo de capacidades permanentes que acompañe a los alcaldes en su gestión y esto a través de institucionalizar la Escuela Nacional de Administración Pública e implementar un sistema de remuneraciones de trabajadores municipales con base en su formación y su experiencia. Hay muchas capacidades que pueden recuperarse y derogar el odioso Decreto Supremo 025/2007 que limita las remuneraciones de los alcaldes y por lo tanto también las contrataciones que pueden hacer los alcaldes. ¿Cómo contrato yo a una persona que pueda manejarme 7, por lo menos, de los 14 sistemas administrativos y le voy a pagar 1.500 soles? Nadie va a ir por ese sueldo y si va una persona así, o es heroico, o es patriota, o de repente pues no tiene las capacidades necesarias. De manera siguiente, por favor. Para el 2018, espero que podamos aprobar la ley de descentralización fiscal, aplicar un programa piloto de implementación nacional. Se me pasó en la primera diapositiva anterior, planteaba yo que se apruebe la Ley General de Presupuesto de la República del Perú y que para el próximo año, o sea, para el próximo 18, este año se apruebe 18% para las municipalidades. Así, eso no debe ser negociable. Se debe exigir que 18% del presupuesto nacional sea aprobado en la ley que debe darse este año, en noviembre, por ahí, para que el próximo año los alcaldes empiecen su gestión con 18%. Volver a los estándares que teníamos en 2010, 2008, por ahí. Y luego dar la ley de transferencia automática de recursos a las municipalidades. Este es un tema que yo no entiendo por qué no se dan los recursos hasta junio. Si ustedes tienen el presupuesto de apertura del año anterior o el presupuesto institucional modificado con que cerraron el año, bueno, el 1 de enero tiene que estar en sus cuentas el 50% de ese recurso. No debería haber menos. ¿Por qué? Esa plata es de la municipalidad. ¿Por qué la retiene el MEF? Esa plata la tienen que pedir y tienen que exigir. No, que todavía no hemos calculado cuánto van a pagar las empresas. No interesa, dame el 50%, dame el 40%. Y lo demás me lo irás dando conforme se esclarezcan las cuentas de lo que recauda la SUNAT. Pero no pueden decir, con el pretexto de que no tengo todavía cuánto te voy a dar en todo el año, no te doy nada, hasta junio. Y luego en junio échate a correr a ver qué cosa puedes hacer. Ese es un tema que no sé. En marzo le podrán complementar con un 25% más ya con relación al presupuesto actualizado, al PIA. Y en junio
le cierran, pues, y si sobra o falta plata, se ajusta para el año siguiente. ¿No estamos acaso con un nuevo SNIP que dice presupuesto multianual? Entonces, ¿por qué tiene que ser una limitante el tema de cuánta plata voy a distribuir? Siguiente, por favor. La Ley de Presupuesto General de la República para el año 2021 debería considerar 21% para las municipalidades y reestructurar también el rol de la Contraloría de la República, fortaleciendo la asistencia técnica, control previo y concurrente, y sancionar no debe ser su meta principal, sino la última instancia. El año 2021 tenemos que revisar, para ese año tenemos que tener ya, haber cumplido con los requisitos de la descentralización que demanda la OCDE. No sé quién está controlando el tiempo, no sé cómo ando de tiempo. Gracias. Bien, evaluar los avances de general de transferencias y funciones a las competencias de los gobiernos regionales, iniciar un programa piloto de descentralización fiscal. Después de estudiar bien qué cosa conviene, sobre qué tributos transferir, transferir a las municipalidades y crear un sistema nacional descentralizado de administración tributaria, que le estamos poniendo tentativamente SINADAT, pero que debería utilizar como base la SUNAT. La SUNAT es una de las instituciones de mucho prestigio a nivel latinoamericano. Es una de las mejores instituciones con mucho prestigio, de mucha eficiencia, pero debe trabajar con las municipalidades y las municipalidades podrían pagarle 2% de lo que recaude la SUNAT y no tener que desplegar un esfuerzo por parte de las municipalidades para cumplir con la recaudación. De esa manera podrían administrar eficientemente los tributos. Bien. Siguiente, por favor. Otro tema que tenemos que lograr. Gracias. Otro tema que tenemos que lograr es la bicameralidad. Porque se hacen leyes, como lo conversábamos con varios de ustedes, que no necesariamente se ajustan a la realidad del Perú. Entonces tiene que haber, no sé si partiendo del actual Congreso y dividiéndolo en dos o creando un Senado adicional, que no me preocuparía por el tema de presupuesto, pero sí que cumpla la revisión de las leyes que se dan en el Congreso, pero que esta revisión sea hecha por dos tipos de representantes. Unos que representen a los distintos sitios del territorio nacional, representantes de los distintos departamentos, de los aguarunas, de los aguajún, de los quechuas, que digan qué sienten respecto a esa ley. Y por otro lado, de los jóvenes, porque las leyes que hoy día se dan van a ser aplicadas a los que hoy día son jóvenes y que mañana van a ser los futuros líderes del Perú. Ellos son los que tienen que decir si las leyes se adecúan o no hacia su futuro. Iniciar la transferencia de la gestión regional y local de educación, salud y seguridad ciudadana, los servicios sociales. El 2021 ya tiene que empezar a transferirse a los gobiernos locales que mejor lo hacen. Siguiente, por favor. El 2030 las municipalidades deben recibir el 30% de la municipalidad, vigilar el cumplimiento de metas y evaluar un ajuste de centralización fiscal iniciando la transferencia de la gestión regional y local de los ministerios territoriales, vivienda, transportes, gestión ambiental, etc. Y iniciar y lograr la demarcación territorial de los distritos y provincias. El 80 y tantos % de distritos del Perú no tienen conflictos limítrofes. Siguiente, por favor. En 2040, lógicamente, el presupuesto tendrá que llegar al 40%. Se evaluará los avances de administración tributaria y se transferirán ya los sectores productivos, pesca, agricultura, etcétera, para que los manejen las municipalidades, que es donde están realmente las fuerzas productivas del territorio. Y lograr la demarcación territorial de departamentos. Siguiente, por favor. Ya recibirán el 50% la gestión, una antes, por favor. El crecimiento sostenido, educación y salud debe estar para el año 2050 entre los 25 países más desarrollados del mundo. Esa debe ser la calidad que debemos lograr. Pero eso se va a poder lograr si lo hacemos de manera descentralizada. Crecimiento sostenido 7.5% anual, es decir, jugar en todo el territorio nacional, no en el centro de la cancha, en todo el territorio. Y la visión del Perú, yo sueño con que en el 2050 Perú sea un país de cárceles vacías. Y eso incluirá también desactivar la Contraloría General de la República, porque ya no va a ser necesario, porque moralmente nosotros mismos vamos a hacer nuestra Contraloría. El siguiente, por favor. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias y
Cualquier parecido con el presente es pura coincidencia. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Álvaro Ugarte Ubilla, director ejecutivo de INICAM, que es el Instituto de Investigación y Capacitación Municipal. Y en cualquier instante tenemos ya al señor congresista Richard Acuña Núñez para compartir con nosotros esta presentación, esta plataforma de acción en pro de la descentralización y mayores recursos. Reiteramos, es un evento que está siendo transmitido para todo el territorio nacional, para todo el Perú, a través de la señal de televisión del canal de televisión del Congreso de la República y a través de Radio Congreso Perú igualmente. Bien, desde la coordinación nos indican que hay una rueda de intervención de los señores alcaldes. Esto para presentar su saludo a este evento y a su vez también a sus ciudadanos y también a todo el Perú. Hay una rueda de intervenciones, solo alcaldes y alcaldesas también, porque hay alcaldesas. Nos indican 3 minutos aproximadamente. Vamos a pedirle al señor alcalde de Comas para que inicie esta ronda de intervenciones de los alcaldes. Señor alcalde Miguel Saldaña Reategui, alcalde del distrito limeño de Comas. Señor alcalde, por favor. Con un saludo de buenos días para todos los colegas alcaldes, alcaldesas. En primer lugar, destacar y reconocer el interés del segundo vicepresidente de nuestra mesa directiva del Congreso, el doctor Richard Acuña, por convocarnos y tocar aspectos relevantes en cuanto a nuestras gestiones de gobiernos locales o regionales, en su caso, para los presidentes de región que estén presentes. Y consideramos que esta es la forma correcta de hacer un trabajo con una perspectiva en positivo, porque creo que el país tiene claro que el proceso de la descentralización es un acierto, pero también tiene claro que el proceso de descentralización se ha quedado trabado en el transcurso. Yo saludo y felicito al director ejecutivo de INICAM, al señor Álvaro Ugarte, por la exposición, que ha sido muy concreta y sucinta, porque ha tocado un tema muy importante, que es la perspectiva del Estado con relación a la descentralización en cuanto a los porcentajes de recursos. Pero ahí creo que debemos iniciar, ¿no? Que este evento debe hacer visible algunos aspectos. Por ejemplo, para el año 2004, ya con la promulgación de la 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, se establecía que era una meta de Estado que para el año 2012 los gobiernos locales deberíamos tener el 13% de la transferencia del Estado. Y esto debería caminar de la mano con el proceso de descentralización que se había iniciado. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Entonces, un gran salto para que todos los gobiernos locales y regionales podamos tener de inmediato más recursos es simplemente que se cumpla la ley y que en la perspectiva que nos ha explicado, ¿no?, de que para el año 2050 esto debería llegar al 50%, es decir, el dinero que se transfiere llega al 50%, está, de verdad, es bastante auspicioso. Pero si iniciamos, y creo que debería ser una de las conclusiones, con que pasemos, siquiera pasemos del 5% del presupuesto general de la República, creo que ya sería un avance. Y si se da un salto cuantitativo a que se toque el 10% del presupuesto de la República ya para los gobiernos locales, entonces creo yo que estaríamos resolviendo en gran medida esa ausencia de recursos. Por otro lado, creo que hay un problema, y usted lo ha mencionado, señor director, en los gobiernos locales y regionales. O creo que lo tocó el congresista Eloy Narváez, ya que tenemos un problema de especialistas. O sea, no de capacidades, esa es una cosa, sino
que para determinado tipo de obras o para la elaboración del banco de proyectos necesitamos especialistas. Y en el interior del país, con mucho mayor razón. Pero por la ley de austeridad que no ha sido levantada todavía, a veces no podemos contratar, y creo que aquí los colegas van a hablar de eso, a especialistas que le puedan dar salidas técnicas a proyectos de urgencia. O a veces, por tener tan pocos recursos, no se prioriza en la elaboración de un banco de proyectos si no estamos trabajando el día a día. Entonces creo que nuestros amigos del interior del país nos van a poder ayudar a ver esa mirada. Y lo otro, no quiero alargarme mucho, creo que son 3 minutos, la pregunta que nos hacemos del millón: ¿cuándo llega la descentralización a Lima? O sea, es una política de Estado. O sea, la macroeconomía del Perú apunta a que la descentralización ayudará a cerrar las brechas. Eso está en definición. Pero en Lima, discúlpenme colegas del interior del país, pero lo que voy a decir es cierto. En Lima, el alcalde provincial es a la vez el presidente de región y es a la vez alcalde de todavía inexistente distrito de Cercado de Lima. Entonces, sé que se tienen que hacer modificaciones constitucionales, pero coincidimos plenamente y estamos trabajando con su equipo técnico desde la Mancomunidad Municipal de Lima Norte, que además tenemos claro, y creo que las demás mancomunidades también, que se requiere con carácter de urgencia que en Lima haya una descentralización de competencias por lo menos, si es que tendríamos que modificar la Constitución para que las Limas, norte, este, centro y sur, se puedan desarrollar en las gestiones como sea desde habilitaciones urbanas hasta regulación del tránsito y etcétera, de cosas que nos pide la población. Entonces, esta descentralización que no llega a Lima también, hay un aspecto que creo es importante, y discúlpenme, pero aquí voy a cerrar con 2 temas. El acceso a FONIPREL. Para poder elaborar los proyectos de FONIPREL, que es un fondo que creo yo que es inaccesible, y eso lo demostramos con un porcentaje en el cuadrito, si me pueden poner. Mire usted, desde la convocatoria del año 2008 hasta el año 2015, tenemos que Lima solo ha accedido a 0.35% todos saben lo que es FONIPREL, ¿no? Es este fondo concursable de proyectos a los cuales no sé qué tipo de varita mágica hay que tener, porque no importa cuánto sustentes, sino finalmente si te aprueban o no acceder al fondo. Y entonces ahí hemos hecho un cuadrito que a nivel de Lima Metropolitana, algunos distritos a los que aplaudimos han llegado al acceso, pero porcentualmente 0.35 la llegada al tema de FONIPREL. Entonces creo que allí también debería haber otra de las conclusiones, ¿no? Que si hay fondos concursables, ¿no?, se facilite, y usted lo dijo, señor director, usted dijo algo que es totalmente cierto, o sea, ¿por qué se ponen tantas barreras burocráticas para el acceso de recursos, ¿no?, cuando tenemos una alta brecha de déficit de infraestructura? En Lima llega a 20.000 millones de soles, ya me imagino cómo será en otras partes del Estado, ¿no? Entonces, ahí dejo para poder darle oportunidad a otras intervenciones. Gracias, señor alcalde, y perdón por interrumpirlo. Reiteramos 3 minutos, vamos a invitar a la alcaldesa del distrito de Ichupampa, provincia de Caylloma, Arequipa, Rocío Parisela Huancoyo. Alcaldesa, por favor. Venga por acá, por favor. Venga. La recibimos. Un fuerte aplauso, por favor. Buenos días con todos los presentes, señores congresistas. Agradecer por la invitación a este taller tan importante para todos los alcaldes presentes. Mi nombre es Rocío Parisela, soy la alcaldesa de Ichupampa, provincia Caylloma, región Arequipa. He escuchado con mucha atención la exposición del señor director. Hay muchas cosas que se dice y al 2050 indican que la juventud ya debe de llegar a un gran porcentaje para que el Perú cambie.
pero sin embargo, los presupuestos que en la actualidad cada distrito local que recibimos es mínimo. El distrito de Ichupampa recibe 15.200 anual. Sin embargo, el año pasado hemos estado en una emergencia, el 14 de agosto, ya este año va a cumplirse un año de esta emergencia y todavía no se ha hecho y no se ha tocado nada en el tema de reconstrucción. Lamentablemente, con esos 15.200 y con los ajustes que nosotros hacemos a nuestro fondo común, hacemos 2 perfiles, 3 expedientes. Pero a veces, como algún colega que estuve hablando con el alcalde de Majes, es cierto, aquí a la capital, a Lima, tenemos que llegar con 4, con 5 expedientes para ver si es que nos aprueban uno solo. Es triste nuestra realidad como gobiernos locales, pero es nuestra realidad. Estoy aquí porque realmente, al igual que todos ustedes, pedimos que nos aumenten un porcentaje a nuestro CAN, que realmente lo necesitamos muchísimo para que por lo menos podamos atender las necesidades prioritarias de nuestros distritos. En el caso de Ichupampa, es el agua y desagüe. Estuvo en mi distrito el vicepresidente, el señor Vizcarra, el 15 de agosto después de este suceso, y el proyecto de saneamiento lo tenemos desde el 2016. Y sin embargo, por ser emergencia, hasta la actualidad no hemos sido atendidos. Esperemos que estas cosas, y sé que el día de hoy vamos a firmar un memorial y que seamos atendidos. Porque realmente, siendo gobiernos locales, lo he escuchado al alcalde de Comas decir que si a Lima hay que tener una varita mágica para que nos atiendan, ¿qué es de nosotros? De los gobiernos locales que estamos lejos. Somos gobiernos locales de 700, 800 pobladores, 1.000, 1.200. Ni siquiera nos ven, ni siquiera nos toman en consideración.